Este es un breve resumen del seminario taller de liderazgo y gestión del cambio impartido el 21 de septiembre de 2017. ¿Qué es el cambio? En realidad, una de las preguntas que me hacían algunos participantes es ¿cuál es el propósito fundamental del cambio? Y el propósito fundamental del cambio es realmente pasar de un estado A, ya sea a un estado A más o de un estado A un estado A menos. Esto es importante entenderlo. No se cambia simplemente por cambiar, sino por un objetivo. Y es aquí donde el término objetivo está importante. ¿Por qué? Porque el objetivo tiene que estar unido al cambio. Un cambio sin un destino, sin un objetivo, sin un resultado a perseguir, carece de fundamento. Entonces, cuando hablamos del cambio, definitivamente tenemos que ligar el cambio a un objetivo. Cuando ustedes traten de que su gente cambie, tienen que tener un objetivo en mente hacia dónde deben cambiar. ¿Para qué? Ya sea para que adquieran algo o para que dejen de hacer algo. Esto es la importancia del cambio y por qué es importante que todo gerente, que todo gestor del cambio conozca este fundamento. Luego hablamos del cambio como la alineación de hemisferios. Todas las personas tenemos dos hemisferios, un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho, y cuando los dos funcionan alineados, entonces el paso al cambio está dado. ¿Qué significa eso? El hemisferio izquierdo es el hemisferio lógico, es el hemisferio que trata la matemática, la lógica, y el hemisferio derecho es el hemisferio lúdico, es el hemisferio de las emociones. Esa alineación entre el hemisferio lógico, que son cifras, que son números, y el hemisferio lúdico, que son emociones, son sentimientos, esa alineación es lo que va a hacer que el cambio se haga. Una empresa que le ayuda a su gente a alinear sus hemisferios, poniendo de acuerdo tanto la parte blanda de la cultura organizacional como la parte dura de los resultados, es una organización que va a poder gestionar el cambio. Aquí tienen ustedes una estrategia de gestión del cambio. Como ven, hay un antes, donde se pone al público que está leyendo esto en una situación de debilidad, y un después, que después de todas las situaciones que se daban, otros abusaban de la persona, después del rechazo de la persona por ser un debilucho, él encuentra un método, que es el método de Charles Atlas en este caso, y gracias a seguir ese método, él tiene un cambio. Hay un antes, el método y un después. Esto es un gran ejemplo de lo que es el mercadeo, porque este después es fascinante para las personas que buscan ese cambio. Lo mismo ocurre en la organización. Ustedes, como personas que gestionan el cambio, deben demostrarle a la gente cuál es el antes, o sea, cuál es el ahora, y después demostrarle a la gente cuál es el después que se persigue, cuál es el objetivo, cuál es el resultado que se persigue para la gestión del cambio. Luego pueden hacer un ejercicio. ¿A dónde te diriges? ¿Dónde estás ahora en tu organización y dónde quieres estar después? Entre ese a dónde estás ahora y ese a dónde quieres estar después tiene que haber algo. Y ese algo es el instrumento del cambio, que es lo que te va a llevar hacia ese estado deseado. Esto es importante. ¿Qué clientes tengo ahora? ¿Qué clientes quiero tener al futuro? ¿Qué empleados tengo ahora? ¿Qué empleados quiero tener a futuro? ¿Qué resultados estoy teniendo ahora? ¿Qué resultados quiero tener a futuro? Entonces es importante entender que esta estrategia de cambio que se nos presenta acá es una estrategia que toda organización debe de seguir y tener muy claro a dónde se va a dirigir. Luego hablamos de la gestión del cambio y el nuevo mundo que tenemos.
Y la cuestión es que este nuevo mundo está comandado por un nuevo tipo de personas. Te recomiendo que veas el video de generaciones que tenemos en este blog. Este nuevo mundo requiere nuevas habilidades interpersonales, requiere nuevas formas de ver la vida. No podemos hoy ofrecer un producto que fue grandioso en los 80, pero para este nuevo mundo ya no funciona. Cuando hablamos de esto, hablamos del caso Google, que es un caso que te invito a que veas el video y cómo ese nuevo tipo de organización genera los resultados sostenibles como para mantener la organización Google. Así es que mira el video. Luego hay una conclusión: o cambias o mueres. O cambias hacia donde quieres ir, o no irás ahí y permanecerás en la rutina de siempre, en lo mismo de siempre. Esto es un papel muy importante. Y para ello te invito a que hagas en este momento la siguiente dinámica. En realidad, todo cambio debe de comenzar desde acá. ¿Cuál es el costo de no cambiar? Divide un papel en dos partes. En uno pon ¿cuál es mi futuro si cambio? Y en el otro pon ¿cuál es mi futuro si no cambio? Y escríbelo, dibújalo, deletréalo, haz una canción al no cambio, haz una canción al cambio, que te sirva eso para alinear tus hemisferios. Eso es lo primero que tienes que hacer. Primero, vamos a definirlo así. El ser humano está comandado por dos grandes emociones. Una es el placer y la otra es el temor, el miedo, el dolor. Entonces, si tú quieres cambiar, el futuro, si no cambio, debe estar lleno de miedo, debe de estar lleno de temor. Y el futuro de sí cambio debe estar lleno de placer. ¿Por qué? Porque los seres humanos nos alejamos del miedo, del dolor, y nos acercamos al placer. Esa es en realidad la lógica del cambio. La lógica del cambio es: si quieres cambiar, llena en este momento todos tus instantes actuales de temor, de miedo, de dolor. Igual en tu organización. Llena eso de temor, de miedo, para que la gente se vea impulsada a un cambio que le genere más placer. Y esa es la dinámica del cambio. En algunas preguntas me lo preguntaban y así es como contestamos. Hay alguien que preguntaba también cómo hago para que alguien de la generación Baby Boomer cambie. Esa es la forma. Tienes que llenar su estado actual de temor, de miedo, porque la gente no cambia porque ahí está cómoda. Cuando la gente deja de estar cómoda, empieza a cambiar. Y la forma de estar cómodo o de dejar de estar cómodo es llenar ese lugar de donde quiero que la gente se vaya para otro, de llenar ese lugar de dolor. Haz este ejercicio y si quieres me lo envías para podértelo revisar y poderte guiar al respecto. Aquí llegamos a la importancia del liderazgo en el cambio. Como ven, tengo dos aspectos de liderazgo que son diferentes hoy en día. Este es el líder antiguo, el líder pasado, alguien que estaba arriba, seguido por otros que están abajo. Este que tengo acá es el líder actual. Esto es lo que se llama ahora el influencer. Estamos al mismo nivel. No hay nadie mayor ni superior. Simplemente este se vuelve influencer porque es el que está produciendo en ese momento el conocimiento del cambio y está yendo hacia el cambio. La comunicación en esta parte generalmente es una comunicación muy vertical. Ahora tenemos al influencer con una comunicación horizontal. Y de hecho, esta comunicación horizontal hace que este influencer pueda comunicarse con la gente con los mismos vocablos, con las mismas palabras. En cambio, este de acá se comunica de alguien que es mayor a otros que son inferiores. Entonces, el liderazgo es importante hoy en día, pero no el liderazgo clásico, sino que el liderazgo
desde los influencers. Y los influencers, un influencer no es necesariamente un gerente o un jefe. Un influencer puede ser alguien que limpia el piso. Un influencer puede ser un cajero. Un influencer puede ser alguien de la parte de servicios. Esos son los que tenemos que identificar como ejemplos del cambio hacia el que vamos y darles la inspiración, iba a decir el poder, pero en realidad no es el poder, sino que la inspiración para convertirse ellos en influencer. Al influencer no se le da el poder. El influencer, a través de su inspiración, es que genera su propio poder con la gente. Y generalmente ya lo han generado en sus organizaciones. Busquen quiénes son los influencers más importantes de las agencias, de la organización, y que trabajen con ellos la parte del cambio. Luego hablamos de los pensamientos y de los resultados. Y esto nos lleva a entender lo siguiente: algunas leyes del cambio. Si queremos cambiar, tenemos que obedecer estas leyes. Primero, la ley de determinación de los planos. Pensamientos generan emociones, emociones generan acciones y acciones generan resultados. Eso implica viajar desde lo más sutil, que es esta parte de acá, a lo más denso, que son los resultados. Generalmente los cambios se dan aquí, en acciones y resultados, y queremos que la gente cambie. Es como que alguien de repente empiece a ir al gimnasio, que es una acción, para tener un resultado, que es una musculatura, pero después se aburre, algo le molesta y ya deja de ir al gimnasio. ¿Por qué dejó de ir al gimnasio? Porque no cambió pensamientos y emociones. La parte más importante de cambio de una persona son pensamientos y emociones, y eso tienen que tenerlo muy en claro cuando gestionen el cambio. ¿Por qué? Porque cuando yo les dije que llenaran ese lugar de dolor, me refería exactamente a usar pensamientos y emociones. Pero ¿qué nos dice la ley? Mismos pensamientos, mismas emociones, mismas acciones, mismos resultados. Diferentes pensamientos, diferentes emociones, diferentes acciones, diferentes resultados. Vean un poco cómo son sus instalaciones. ¿Desde hace cuánto tiempo son las mismas instalaciones? Esas instalaciones generan un patrón de comportamiento que genera los mismos resultados de siempre. Entonces, es importante entender que lo que tenemos que buscar es diferentes pensamientos y diferentes emociones. Pero la gran pregunta es: ¿de dónde vienen los pensamientos? Y la respuesta es de las creencias, de los paradigmas. Y cuando hablamos de las creencias y paradigmas, ¿dónde están en una organización? Generalmente la creencia fundamental debería de estar en la misión. Esa debería ser la creencia fundamental, acompañada lógicamente de los valores. Pero ¿qué es lo que sucede? Que como son misiones acartonadas y valores acartonados. ¿Qué significa acartonado? Que puede tenerlos cualquier organización, que no están hechos con el corazón, ni con la mente, ni con el espíritu. Entonces no despiertan nada, y la gente los mira, a veces se los aprende de memoria, pero cuando es el momento de vivirlos, no viven ni la misión, ni la visión, ni los valores. Y ese es un problema de toda la tecnología que se ha hecho para la misión, visión y valores de los años 90, de los años 80, de los años 70, de los años 60, que creen que todo es racional. Y ya vimos que no, que tenemos dos hemisferios cerebrales, uno que es racional y otro que es emocional. Entonces, esos valores, esa misión, para empezar a vivirse, tiene que despertar emoción. Pregúntenle a su gente, ¿cuántos de ellos están viviendo esos valores o los conocen? La otra ley es la ley de la cosecha. Lo que yo siembro es lo que cosecho. ¿Y qué es lo que tengo que sembrar? Tengo que sembrar nuevos paradigmas en la organización para que mi cosecha sea diferente. Si yo siembro lo mismo, siempre voy a cosechar lo mismo. También hablamos de la ley de la entropía. Y la ley de la entropía nos dice que todo en este mundo está hecho para podrirse, para morirse, para deteriorarse, para ir hacia el caos. Y si no somos nosotros los que atendemos algo, eso no va a estar ordenado, eso va a tender al caos.
Esto es importante. ¿Por qué? Voy a poner este ejemplo. En este ejemplo, supongamos que a usted le han regalado una zona verde. Entonces usted dice, voy a dejar que la zona verde se desarrolle como ella quiera, que la naturaleza aquí sea libre. Se va y 3 meses después regresa. Lo más seguro es que encuentre esto: basura de otros por ahí, todo seco, todo descuidado. ¿Qué fue lo que pasó? Que por la ley, por nuestra ley de la termodinámica, esta zona verde se va a ver orientada hacia el caos. Es usted como persona quien debe definir cómo va a ordenar esa zona verde, quien debe definir qué es lo que va a suceder en esa zona verde. ¿Para qué? Para que pueda vivir en algo diferente como esto. Usted define cuál es la grama, qué flores voy a sembrar, qué árboles voy a sembrar, qué adornos voy a tener, en lugar de esto. Entonces aquí tienen ustedes la ley de la termodinámica andando. Los que ordenamos somos los seres humanos, porque la naturaleza es entrópica. La naturaleza está destinada al caos, al desorden. Y por último hablamos del efecto Mateo como una ley, y el efecto Mateo dice: al que más tiene, más se le da, y al que no tiene, se le quitará. ¿Qué significa eso? Al que más cambia, mejores resultados va a tener, pero al que menos cambia, los resultados que tiene no van a llegar. Los que quiere no van a llegar. ¿Por qué? Porque la ley del efecto Mateo dice que se le quitará. Entonces es importante entender estos elementos. Es importante entender cómo el cambio está trabajando constantemente en la vida de todos nosotros y no nos damos ni cuenta. Algunas preguntas: ¿qué sembramos? Paradigmas y creencias. ¿Y a dónde sembramos? En nuestra mente, o también en la mente de su empleado, en la mente de su jefe, en la mente de su coordinador, en la mente de su cajero, de su encargado de servicio, de su vendedor. Ahí se siembran los paradigmas para que ellos puedan gestionar ese cambio. Luego hablamos de pensar fuera de la caja, y tenemos aquí esta figura que nos representa la caja en la que todos trabajamos, cuyas fronteras son paradigmas. ¿Qué significa que sean paradigmas? Significa que son palabras, que son ideas, que son creencias. Y cuando yo trato de resolver desde dentro de la caja una situación, simplemente choco con esos paradigmas. Choco con esas cosas que siempre me han mantenido atado. Y las soluciones que doy son soluciones dentro del paradigma. Eso significa que no hay cambio. No hay cambio. Entonces es importante, para dar respuesta a situaciones nuevas que son las que vivimos hoy, para dar respuesta a un tipo de cliente nuevo que viene de la nueva generación Z o Y, o para dar respuesta a un nuevo empleado de la generación Z o Y, yo no puedo tratarlo como trataba a alguien de la generación X, y menos como trataba a alguien de la generación Baby Boomer. Yo tengo que generar respuestas fuera de la caja, que sean mejores respuestas. Simplemente el hacer cosas diferentes, que sería esta parte de acá, ya me va a generar situaciones diferentes. Entonces yo tengo que aprender a cambiar mi paradigma y aprender a cambiar el paradigma de mi institución, de mi organización. Aquí vemos un poco los diferentes paradigmas, cómo vemos cosas diferentes todos, y la importancia de ver, de darnos cuenta que nosotros no vemos la realidad, sino la realidad teñida por el paradigma que tenemos. Otro punto importante que yo quiero lograr es, todo esto lo vimos en paradigmas, cómo los paradigmas nos hacen ver cosas que no existen. En este ejercicio, cuando nos ponían la palabra fósforo acá, cómo los paradigmas nos hacen que no podamos resolver, por ejemplo, este desafío de saliendo de la caja. Aquí hay algunas soluciones, pero quiero irme a un problema fundamental que vimos. Es este: cuando ustedes leen esto, el paradigma lo que les pide es que se fijen en lo azul, cuando lo importante no es el azul, sino es la cereza o la aceituna. Eso es lo importante.
pero el paradigma nos obligó a que viéramos la copa formada por las barras azules. Luego, aquí está la solución de lo anterior y quiero llegar hasta aquí. Estrategias para pensar fuera de la caja. Primero, escuchar. Escuchar es sumamente importante. Luego, trabajar en equipo. Y si le cae mal la persona con la que trabaja, mejor, porque significa que esa persona tiene paradigmas muy diferentes a los suyos. Luego, considerar lo que escuche, aun si no está de acuerdo, considerar a la gente, hacer preguntas constantemente. Hasta ahora hemos hablado de escuchar y de hacer preguntas. Para eso usted puede recibir el seminario de estilos de interacción social, donde usted va a entender realmente cómo es la persona con la que está trabajando y cómo acercarse a ella. También el seminario de fabricación de prototipos es sumamente interesante porque eso le ayuda a usted en cuestión de días a fabricar un prototipo y ver cómo se mueven las personas con respecto a ese prototipo, que si hay demanda, si no hay demanda. Y la fabricación de prototipos es de lo más importante en las organizaciones del mundo de hoy, porque nos van a generar nuevos productos que ni pensábamos y ni soñábamos en hacer, y eso implica mejores resultados. De ahí creatividad e innovación definitivamente, y el uso de los arquetipos del verdugo, víctima y salvador. Recuerde usar por lo menos una hora aquel arquetipo en el que usted es débil. Luego hablamos del círculo de oro y de lo que yo tengo que vender, por decirlo así, en una gestión de cambio es una creencia. Cuando yo vendo esto, cuando yo atraigo a gente por esto, entonces mi organización se vuelve más robusta y más fuerte. Les aconsejo vean el video que está en este blog. Ahora llegamos a la curva del cambio. La curva del cambio es algo que todos pasamos ante un evento de cambio. Entonces, todos entramos primero por la negación. La negación es algo que ocurre en la curva del cambio al inicio. A ninguno nos gusta cambiar. A usted no le gusta cambiar, a mí no me gusta cambiar. Entonces lo primero es la negación, negamos el cambio. La estrategia que hay que usar acá es información, enfrentar la realidad. Después pasa otra curva que es aceptar la resistencia, que se llama la resistencia pasiva. La gente se vuelve resistente al cambio. Aquí esta es una de las partes más delicadas. Hay que ayudarle a las personas a que expresen sus sentimientos con respecto al cambio, que hagan catarsis. Luego la gente pasa al periodo de exploración, donde va a explorar la visión del cambio y va a tratar de ya integrarla a ella, y por último al compromiso con el cambio mismo. En cuestiones de tiempo, el 80% del tiempo la gente va a pasar acá, en la negación y resistencia. El otro 20% ya va a ser la parte de exploración y ya va a ser el compromiso de las personas. También vimos algunas estrategias que se pueden seguir, ustedes la tienen en sus láminas, en cada una de las partes de la curva del cambio. ¿Para qué? Para poder pasar esa parte. Entonces, hay organizaciones que se quedan trabadas en la negación o en la resistencia, nunca pasan de ahí, entonces el cambio se aborta. O, lo que es peor, despiden la gente, y eso tiene grandes costos a nivel organizacional. Tenemos la estrategia en negación, las estrategias cuando hay resistencia, las estrategias en exploración y las estrategias para el compromiso. Quiero agregar algo más en estas estrategias. En estas dos partes es importante la alineación de los hemisferios. O sea, hay que utilizar tanto cuestiones lúdicas como lógicas y racionales para que la gente pueda sobreponerse a estos elementos. Aquí están algunas estrategias y ustedes las pueden seguir. Y la última estrategia que vimos fue la gestión del cambio, que es el ejecutivo al minuto, de la que solamente el taller de ejecutivo al minuto son cerca de 6 horas de trabajo, donde la gente practica constantemente las 3 estrategias de ejecutivo al minuto, que son
poner objetivos al minuto. La otra es felicitar a la gente en un minuto. Y la otra es reprimendas al minuto. Esas son las 3 estrategias. Dentro de esas estrategias que vimos, lo que voy a explicar, bueno, aquí tienen ustedes cómo se pone un objetivo al minuto. Aquí tienen ustedes cómo se pone una reprimenda al minuto y un elogio al minuto. Pero voy a explicar esto, que es el mapa metodológico del ejecutivo al minuto. En este mapa metodológico ponemos un objetivo. El objetivo tiene que ser lo suficientemente claro como para que las personas lo entiendan. Aquí tenemos un empleado que comienza en esta parte de acá. Lo que tiene que hacer el empleado es llegar a tener un comportamiento igual al del objetivo. Comienza el empleado a acercarse a ese objetivo. Por cada paso que el empleado haga para acercarse a ese objetivo, damos un elogio al minuto. Un elogio al minuto. Si el empleado cae, si hay un retroceso en el empleado, no lo regañamos, sino que lo volvemos a entrenar. ¿Qué hacemos con el entrenamiento? Le generamos una mayor información. Entrenamos. Lo estamos informando. Y cada paso, un elogio. Ahora, ¿qué sucede cuando ese empleado llegó ya a ese objetivo? Ahí le damos un elogio, pero si cae, ahí está la reprimenda. ¿Por qué? Porque este empleado ya sabe cómo hacer las cosas. Ya no entrenamos. ¿Por qué no entrenamos? Porque él ya sabe, porque él ya lo hizo. Por eso no entrenamos. Entonces tenemos la reprimenda. Vuelve a avanzar, volvemos a dar el elogio. Quiero que se fijen de 2 cosas importantes acá. Primero, la reprimenda, ven, es poca en comparación al elogio. Segundo, la cantidad de elogios que se dan en esta herramienta es enorme, es grandísima, y solo se da la reprimenda cuando el empleado ya ha llegado a cumplir el objetivo. Entonces, esto es un resumen de lo que vimos en el curso. Yo sugiero a cada uno de ustedes que tome un curso de el ejecutivo al minuto y la gestión del cambio. Ese sería un curso complementario fantástico para cada uno de ustedes. Bueno, eso como resumen, pero quisiera ver algunas preguntas que me hicieron y que no contesté el día de la capacitación. Por ejemplo, ¿cómo motivar al personal un poco desanimado? Esa es una pregunta. La respuesta es la siguiente. Primero, tengo que percatarme que la gente realmente sabe hacia dónde va, sabe cuál es el objetivo del cambio. Y segundo, el cambio es un cambio de estado, es un cambio de movimiento. Tengo que trabajar con las emociones de las personas. Para esto, les recomiendo tomen el curso de estilos de interacción social. Ese curso les va a dar todas las herramientas para motivar a ciertos tipos de personas. Cualquier información del curso me la pueden preguntar a mí. Luego, ¿qué paradigmas se deberían romper en el personal de una financiera y qué motivaciones? Bueno, paradigmas a romper. Bueno, los paradigmas no se rompen empezando por ahí, sino que los paradigmas se sustituyen. Y en una financiera o en cualquier empresa, uno de los paradigmas que más afecta es que las personas tienen el paradigma que dependen de otros para hacer algo. Yo pienso que un paradigma fundamental en cualquier organización es la responsabilidad personal. Yo soy responsable de este cliente aunque yo sea el que abra la puerta. Yo soy responsable de este cliente aunque yo sea quien sirve el café. Yo soy el responsable de este cliente aunque yo sea el gerente y esté adentro en una oficina. Eso creo que es importante. La responsabilidad por crear la realidad y por avanzar al cambio que se busca. Y para eso la gente tiene que conocer qué es lo que la frena, qué es lo que la hace no responsable, y tiene que estar dentro de la cultura organizacional que todos somos esa organización, esa empresa. Otra pregunta, ¿cómo lograr que la gente que contrato crea en la institución? Bueno, ahí hay un problema en la contratación, porque si la contratación
contrata gente que no cree en la institución, es un problema de reclutamiento y selección de personal. Yo le sugiero que capacite muy bien a la persona de recursos humanos que ve reclutamiento y gestión de personal y le diga cuáles son los parámetros exactos por los cuales debe de contratar. Es falta de claridad en misión, falta de claridad en visión y falta de claridad en valores. Si ustedes clarifican esas tres cosas en su reclutamiento y selección, en su manual de bienvenida, en su proceso de reclutamiento y selección, ustedes van a empezar a contratar mejor calidad de gente que cree en la institución. Luego tengo cómo innovar aplicando un poco lo que se da en la organización Google en una institución financiera. Volvemos, tienen que tener claro hacia dónde quieren ir. O sea, Google es solo un ejemplo, no significa que lo tienen que seguir al 100%. Es simplemente un ejemplo que ustedes tienen que ver, que ustedes tienen que tratar, pero que no es más que una guía. Ustedes tienen que definir cómo es su organización y lo primero es generar un porqué del círculo de oro que sea apasionante y atraer a la gente, a empleados que estén de acuerdo con ese porqué y atraer a clientes que estén de acuerdo con ese porqué, y eso les va a dar poder para empezar a andar por ese lado. Siguiente pregunta: ¿cómo puedo hacer para convencer a otros de que debemos cambiar? Bueno, cuénteles el antes y después. Y primero usted debe convencerse de que debe cambiar. A veces la gente me pregunta esto y no tienen claro todavía por qué deben cambiar. Y después haga una historia. Así como vimos a Charles Atlas, haga usted una historia. Esto es nuestro ahora y esto va a ser nuestro después si cambiamos. Pero para eso necesitan cambiar. Es importante que ese antes y después llenar de dolor el ahora. Mucho dolor en el ahora, no en el sentido de castigar a alguien, sino de describirlo. Y si no se cambia, van a llegar a momentos de dolor que van a ser complicados. Entonces, y el después llenarlo de mucho placer. Así están ocupando la psiquis humana, que huye del dolor y se acerca al placer. Ahora, entre el dolor y el placer es mucho más poderoso el dolor. Mucho de esto lo podemos ver y lo pueden trabajar en mi seminario ya en sí de paradigmas o de equipos de alto rendimiento. Yo tengo un seminario de equipos de alto rendimiento donde trabajo todos estos elementos. ¿Cómo puedo hacer? Vamos a ver. Siguiente pregunta: ¿es la empatía un valor indispensable en la empresa y muy necesaria para provocar emoción y motivar al cambio? Sí, lo es. Definitivamente la empatía lo es. Lo que sucede es que no toda la gente sabe lo que es empatía, porque si yo le pregunto ¿qué es empatía? Ponerse en los zapatos del otro. Pero ¿qué es eso? ¿Cómo se lleva a cabo? Ya es muy complicado. En mi seminario de comunicación efectiva hablo sobre lo que es empatía y cómo llevar esto a cabo. ¿Qué tengo que cambiar para que cambien los paradigmas? Bueno, lo que tiene que cambiar es la información. ¿Sobre qué información usted se basa para actuar de la forma que actúa? Pero no solo la información, también los objetivos. Tiene que ponerse a pensar qué objetivos quiere alcanzar, aunque parezcan imposibles, y ir tras ellos. El conseguir un objetivo le está garantizando a usted que ha cambiado el paradigma, sobre todo si ese objetivo es imposible o se ve como imposible al inicio. Ahí es donde yo estoy un poco con SMART, porque SMART dice que el objetivo aquí tiene que ser realizable. Eso no es verdad. Si usted quiere una nueva realidad en el cambio organizacional, el objetivo debe verse como imposible, pero debe de tener toda la confianza de que lo va a alcanzar. Muy bien, sigamos. ¿Cómo hacer para transmitir el cambio personal aun cuando se ha capacitado y no se observa el cambio? ¿Cómo hacemos
¿Por qué se capacita y no se observa el cambio? Porque la capacitación, primero, no está alineada a la que yo quiero. Segundo, es capacitación basura, que no deja de ser una película, no quiero decir eso, pero no deja de ser algo ilusorio. Estar 8 horas en un lugar no me prepara para eso. Tercero, la capacitación no está alineada a ningún proyecto de cambio. Entonces yo creo que eso es importante entenderlo. Las capacitaciones no son magia tampoco, sino que tiene que haber un proyecto de cambio cultural que tome en cuenta tanto la alineación del hemisferio izquierdo como la alineación del hemisferio derecho, y es un esfuerzo organizacional y no solo del personal. Porque si yo dejo al personal y le doy algo de comunicación y después no les doy la oportunidad de que lo practiquen, el personal no lo va a practicar, porque por inercia el cerebro va a volver a sus antiguos paradigmas. Y eso es así. De hecho, para que un paradigma se arraigue se necesita tiempo. Algunos dicen 21 días, otros dicen 2 meses, y he escuchado técnicos de psicólogos que dicen que 90 meses, 90 días, 90 meses sería una locura, ¿no? Pero 90 días son necesarios de estar inyectando el cambio, y para eso hay tecnologías, para eso hay un programa que lo puede hacer. Yo tengo un programa de gestión del cambio de 30 días para las organizaciones, donde planificamos absolutamente todo, desde cuál va a ser la forma en que vamos a alinear los hemisferios, cuál es el mensaje que se le va a dar a la gente, cuáles son los talleres que la gente va a tratar, cómo vamos a tratar la evaluación del desempeño en el uso de estos comportamientos. Todo eso es importante, y créanme, los resultados son increíbles. Las personas descubren nuevas formas de trabajar en la organización, los clientes se dan cuenta del resultado, o sea, es una dinámica y una energía increíble. Entonces, eso es parte de lo que se tiene que hacer. ¿Cómo llegar a un baby boomer para convencerlo de la necesidad del cambio? Bueno, debo conocerlo, debo saber cómo se comunica esa persona y entrar por ahí, comunicándome de la misma forma, en lo que se llama ser empático. Y eso, en comunicación efectiva, vemos los estilos de interacción social también, y ahí entendemos realmente qué es la empatía. ¿Cómo cambiar paradigmas cuando la alta gerencia cree que todo está bien porque hay buenos resultados? Bueno, aquí es un poco de qué paradigma entiendo yo, o sea, desde dónde es que yo estoy trabajando y a qué le llamo un buen resultado. Esta pregunta realmente requiere un estudio más profundo del caso para poder trabajarlo, pero lo ideal es hablar el mismo idioma. O sea, lo ideal es que esos mismos argumentos que me animan a no cambiar, darles vuelta, y que sean los argumentos que me animen a cambiar. Y yo creo que es importante. Generalmente muchas empresas tienen su visión puesta en el corto plazo, pero muy pocas en el mediano y el largo plazo. Entonces, mis argumentos de cambio tienen que ir trabajando desde el corto plazo hasta el mediano plazo, y trabajar desde ahí. Veamos la siguiente pregunta. ¿Cuál es el propósito fundamental del cambio? El propósito fundamental del cambio es alcanzar un resultado. Si no hay un resultado a la vista, el cambio es innecesario. Ese es el propósito fundamental. ¿Cómo ganarse los corazones y lograr más compromiso de los jóvenes? Esto es pura cultura blanda, en el sentido de hemisferio derecho, en el sentido de que las personas entiendan que trabajando desde el hemisferio derecho voy a poder llegar a la parte del compromiso. El compromiso no es una cuestión de dinero. A esos que todo lo hacen por dinero se les llama mercenarios. ¿Por qué? Porque no están comprometidos. El compromiso es una cuestión de compartir el por qué, y ahí volvemos al círculo de oro. Te recomiendo veas el video del círculo de oro y descubras cuál es el porqué fundamental de tu organización. Siguiente, ¿cómo lograr integrar a todos los compañeros a realizar de mejor manera nuestra misión? Volvemos, lo importante es que la misión tenga sangre, que la misión tenga carne y sangre, para que la gente se anime a llevarla a cabo.
Bueno, creo que hemos respondido a todas las preguntas y he dado un resumen del taller que tenemos. Cualquier cosa, cualquier duda, por favor, no duden en comunicarse conmigo. Muchas gracias.